Bien, continuamos con el doctor Ciro Castillo. Doctor, por favor, el tema de la violencia, de la inseguridad en el Callao. Hasta el año de agosto han habido 72 muertos en todo el Callao. Puedo citarle otras muchas cifras, pero creo que los chalacos que nos ven están explicando cuál es su plan de acción de ser presidente regional. Si me permites, voy a aprovechar de esto de la violencia e inseguridad para recalcar pues que nos están rompiendo con una violencia terrible en nuestros banners, en nuestras pancartas, y eso creo que es absolutamente esa guerra sucia, injusto, ¿no? Bueno, la violencia también es un fenómeno multifactorial y creo que hay que sentar en una mesa para plantear la solución a estos problemas a los actores de la violencia. ¿Cuál es el actor principal de la violencia? Es el delincuente. ¿Y quién es el delincuente? No solamente en el Callao, sino en cualquier parte del Perú. Ahora es un joven y hasta a veces un niño que anda armado, comete los peores delitos, etc. Pero también los otros actores que no promueven la violencia, pero que la permiten o son de alguna manera, están involucrados en esto de la inseguridad ciudadana, son pues las autoridades, la policía, los médicos, los ciudadanos, los políticos y toda esta gente, los industriales, en fin. Porque la violencia tiene sus causas en la desesperanza a veces en la falta de oportunidades, en la drogadicción, en fin. Entonces todos estos actores deben ser sentados en una mesa y plantearles el problema, hacer una verdadera incorporación de ellos para que no solamente vengan a comer lo que vamos a preparar, sino que ellos mismos participen de esto. En ese sentido tenemos un proyecto que pensamos que lo podemos empezar en Angamos, que es una localidad de Ventanilla que tiene una alta incidencia de violencia y de pandillas juveniles. Y justamente lo que queremos hacer es convertir estas pandillas juveniles, convertir toda esta energía joven en patrullas juveniles. Patrullas juveniles civiles. ¿De qué manera? Claro, transformar a estos chicos tan complicados. Pero no transformar de la noche a la mañana. El plan contempla que se van a seleccionar entre 10 a 15 familias que tengan miembros, porque Pero ni hay familias, doctor. Son familias muy desestructuradas. O sea, todos los estudios de sociólogos que se leen en estos tiempos, una de las razones que dan de la inseguridad ciudadana es la formación en familias muy desestructuradas. Entonces, ¿qué familias va a conseguir ahí? Familias desestructuradas, familias, digamos, con una serie de problemas, pero familias al fin. Y familias que hay que rescatar. La base de la sociedad es la familia, por lo tanto debemos rescatar a la familia. Un día me invitaron a una charla sobre familias en un lugar muy triste, pobre y bastante agreste, por no decir agresivo. Entonces, en el Callao, cuando llegué al sitio iba a hablar de la familia, del papá, de la mamá, de la familia nuclear, en fin. Entonces dije, no, voy a hablar de la familia que hay acá. Las que son. Que es la familia donde el padre está preso en Lurigancho, la madre se dedicó a la prostitución y los hijos están en drogadicción. Esa es una familia, por más de que no querramos aceptar. Es la realidad. Esa es una familia. Esa familia hay que rescatarla. El padre tendrá que salir, ya sea por lo que sea, de la cárcel o venir. La madre tendrá que encontrar una oportunidad de trabajo y los hijos tendrán que ser tratados de la drogadicción y iremos al rescate de la familia, que es la base sobre la cual vamos a construir valores y todo lo que quieras. Tienes que tener ese crisol que se llama familia. ¿Pero tiene algún programa piloto o algo? Ese programa piloto lo vamos a empezar en Angamos. ¿Y en qué consiste? El programa consiste en seleccionar entre 10 a 15 familias previamente estudiadas, vistas, para conformar la primera patrulla juvenil, civil, con estos 10 a 15 muchachos, no para ponerlos de sereno como hacen ahora, no para dejarles que sigan delinquiendo con uniforme como tristemente lo hacen ahora, sino para que estos muchachos, después de un manejo y un tratamiento multidisciplinario, multifactorial, etcétera, etcétera, puedan ellos mismos ir a captar a otras familias. Con el enorme presupuesto que tiene la región, este es un aspecto pues, que se puede manejar fácilmente. Entonces,
Estas patrullas juveniles van a utilizar esa energía que se está desperdiciando desgraciadamente pues, en la drogadicción, en la violencia, etc. Hablemos de algunos temas puntuales. Por ejemplo, las peleas entre las familias, que es justamente lo que viene sucediendo en la calle Loreto, que antes se desarticuló la zona donde los malditos de Castilla actuaban y ahora las propias familias de Loreto. Eso es un punto muy complicado y muy difícil. Pero es un buen ejemplo para que usted nos diga cómo piensa terminar con este tema. Miren, las peleas entre familias son un poquito maniqueas. ¿De qué manera? En realidad no es pelea entre familias, sino es pelea casi entre grupos o entre bandas. No necesariamente entre familias. Lo que pasa es que la historia pues, ha traído los Capuletos, los Montescos y todas esas cosas que la literatura nos ha regalado. Pretendemos replicarla en la realidad de alguna manera. Pero creo que el problema fundamental en estas peleas es un problema de distribución delictiva de los territorios. ¿Tiene identificados cuáles son sus puntos para comenzar a trabajar? Nosotros vamos a trabajar en Angamos. Ese es el primer pero ese punto. Es el comienzo. Pero hay Barracones, La Siberia, San Judas Tadeo, Puerto Nuevo, Centenario, Gambetta. Vamos a conversar con ellos y vamos a hacer un tratamiento gradual de cada uno de estos lugares. ¿Gradual hasta cuánto tiempo? Gradual, calculo ¿Cuál es el plan? En 6 meses ya tenemos que tener catastrados a todos y habernos reunido con la gente, con los actores principales. Bien, vamos a una pausa, doctor, y venimos con la última parte del programa. En la vida hay quienes casi hacen las cosas y los que las hacen, dejando el casi de lado para lograr cosas increíbles. Por eso casi fuimos solo un agua, pero somos el auspiciador de esa vitalidad que hace fluir al Perú. San Luis, reconocida mundialmente por nuestra calidad y gran sabor. Es una plaga, ¿no? Es un problema. Bueno, para terminar con el tema de la inseguridad, este plan que usted me menciona, ¿qué papel va a tener con la policía y con los...? Porque solo y con el plan no se podrá. Tiene que estar la policía y los otros alcaldes. Así es. Existe el Consejo Regional que a mí me parece que no funciona, no por culpa del espacio sino por culpa de la gente. El Perú, por lo general, el sistema tiene una serie de falencias, pero los que más fallan ahí son las personas. Las personas que delinquen, que se embolsillan el dinero, esos son los que fallan. Entonces, la seguridad ciudadana tiene un aspecto inmediato también, que es el control inmediato de la violencia, de la delincuencia. Eso tiene un aspecto físico, que es potenciar las comisarías, poner las 4 o 5 comisarías que faltaban en Ventanilla y que desgraciadamente paran vendiendo pues, los terrenos y lo han vendido a una casa comercial donde debería haber estado la comisaría principal de Ventanilla, poner más patrulleros inteligentes, hacer digamos, una escuela de policía en Ventanilla, si no nos compete a nosotros, impulsarla. En fin, todo eso es un conjunto de medidas que hacen que se haga la prevención y la contención inmediata de la violencia, pero al mismo tiempo la interconexión, la integración de todos los sistemas. Llámese pues sistemas de vigilancia por cámaras, sistemas de la policía, sistemas de los colegios, del municipio, la región, etcétera, son muy necesarios. La integración y la integralidad del problema, pues hay que manejarla ya casi de manera inmediata. Es una urgencia prácticamente. ¿Cómo es el presupuesto, cambiando de tema para avanzar un poquito, cómo es el presupuesto de la región Callao? El presupuesto de la región Callao, tengo entendido que una buena parte de él proviene del canon aduanero. El resto, a diferencia del municipio que tiene rentas, por una serie de razones, por ejemplo, tiene alumbrado público, etc. En la región se presentan proyectos
que tienen que ser subvencionados, sustentados, y después viene el dinero para dichos proyectos. Sustentados ante el gobierno central. Ante el gobierno central, o en el caso que nosotros estamos proponiendo es también ante instituciones de tipo privado, en fin. Exacto, a eso iba mi pregunta, Sí. porque digamos, ¿cómo va a hacer usted para generar la inversión? En el Callao falta infraestructura. Así es. Hoteles, restaurantes, por decirle un tipo de infraestructura y no comentarle toda esta zona histórica que si hay un terremoto se va a caer. Así es. Entonces, ¿cuál es su plan? En cuanto a la zona histórica del Callao, al centro monumental Chalaco, requiere pues ponerlo en valor, y eso cuesta dinero, y tenemos que hacerlo con la intervención del sector privado y también del Estado. En lo que se refiere al puerto, desgraciadamente el puerto del Callao está divorciado de la ciudad del Callao. No, lo que queremos es que haya una ciudad-puerto o un puerto-ciudad que se integren. El problema enorme que significan los más de 1000 camiones que diariamente trafican, tráfico de tránsito, circulan ahí en el puerto, pues debe ser solucionado con una obra de, digamos, un desvío vial enorme que salga desde Gambetta y termine en la avenida Mancocapa, cerca de la Plaza Grau, para que en la parte inferior puedan pasar los camiones y por la parte superior la carga. Tenemos el proyecto, pero no solamente eso. Tenemos el proyecto de hacer pues un megapuerto en el Callao. Mira, esto es un tema especial. El puerto del Callao en los últimos años ha sido manejado, yo digo, de una forma antojadiza casi. Se ha concesionado a determinados grupos el Muelle Norte. Así es. Y a despecho de otros grupos que no han intervenido y que habían... ¿Cuál es la idea? La idea es hacer una reingeniería portuaria, tanto en las navieras cuanto en el estiva y desestiva. Las concesiones ya están dadas. Las concesiones son, creo, por 30 años. No. Se puede manejar esto de alguna manera, pero hay temas que son urgentes. Por ejemplo, los estibadores ahora están pues librados a su suerte. Las navieras, como 40 navieras que han sido afectadas, la CPB que la están queriendo destruir, perdón, digo no la CPB, sino digamos, las organizaciones donde trabajaban los portuarios están pretendiendo ser destruidas, ¿no? ENAPU, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos aspectos tiene que ser manejado adecuadamente, y tenemos los estudios y el soporte técnico para hacer este tipo de reingeniería portuaria. Lo tenemos. Entonces, no es algo improvisado, es algo que lo estamos haciendo con una perspectiva de largo aliento, pero también estamos planteando la solución de temas urgentes, ¿no? Bien. Doctor, se me acabó el tiempo, que es ingrato en televisión. Tal vez hago mi cherry. Haga su cherry, que ya nos vamos. Gracias. Miren, estamos yendo... Un minuto, que me tengo que ir a otro programa. Estamos yendo por Acción Popular. Soy el doctor Ciro Castillo Rojo. Voy a la presidencia regional del Callao. Vota por las 4 lampas. Vota por la lampa. Es el momento de cambiar en el Callao. Te ofrecemos con sinceridad, así como luchamos alguna vez por un ideal, lo vamos a hacer ahora con esa misma fuerza, con ese amor entrañable por esta tierra chalaca. Lo vamos a hacer y no vamos a prometer más allá de lo que podamos cumplir. Bien, tiempo, se me acabó. Doctor, muchas gracias por haber venido. Pausa y volvemos.